Bueno, buenas tardes, mi nombre es John Díaz, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Minuto de Dios. Bueno, para empezar esta grabación, pues voy a presentar el modelo entidad-relación que nos dan para la semana 8, donde pues obviamente nos dan unas tablas, unos atributos y los rombos pues son las relaciones que vamos a tener, pues digamos que crear en nuestra base de datos. Entonces pues NM quiere decir que es muchos a muchos, 1 a N es 1 a muchos y pues ya el resto pues son como tal relaciones y conexiones. Pues digamos que yo ya tengo esto anotado en un cuaderno, entonces voy a pasar a crear directamente nuestra base de datos. Entonces abrimos MySQL, yo ya lo tengo abierto, yo ya tenía algunas cosas hechas, entonces pues las vamos a eliminar. Pues digamos que empezando pues les puedo mostrar cómo eliminar una tabla, por ejemplo drop table, la palabra álbum, ejecuto y aquí se eliminó nuestra tabla que teníamos de álbum. Ahora pues vamos a eliminar la base de datos que ya tengo creada porque pues no me sirve, la voy a crear desde cero. Entonces sería disquera semana 8 y eliminamos. Aquí ya desapareció nuestra base de datos. Bueno, entonces empecemos desde cero. Vamos a crear nuestra base de datos con el código create database. Yo creo mi base de datos y le voy a asignar un nombre que va a ser disquera semana 8, que es la actividad que tenemos actualmente. Vamos a ejecutar, aquí ejecutó correctamente, actualizamos y aquí ya tenemos nuestra base de datos. ¿Cómo usamos nuestra base de datos? Pues simplemente con el use y ponemos el nombre disquera semana 8, ejecutamos y aquí ya vemos que se ejecutó correctamente y también estoy dentro de mi base de datos. Ahora vamos a comenzar a trabajar dentro de ella. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a crear nuestras tablas. Entonces para la creación de las tablas digamos que yo voy a comenzar a hacer como unos escritos de cada cosa que voy a ir haciendo, como para dejar el registro en nuestro MySQL, y le voy a poner creación de tabla álbum, que es la primera que me piden. Entonces para crear esta tabla lo único que hago es darle el código create database, le voy a asignar un nombre a esa tabla que va a ser la tabla álbum y le comienzo a agregar sus atributos. Esta tabla me va a tener un ID de álbum, este ID va a ser un entero, va a ser no nulo y adicional va a ser auto incremental. Auto incremento. Listo. Seguimos con el segundo atributo que va a ser título. Este título va a ser de tipo varchar 80, lo voy a poner yo la cantidad de caracteres, también va a ser no nulo. Continuamos con el siguiente que va a ser número de canciones, el cual también va a ser varchar, perdón, este va a ser entero y no nulo. Y el último que nos piden es fecha de publicación. Entonces le voy a dejar fecha pub. Este va a ser un date que me guarda la información de las fechas en año, mes, día, y también va a ser nulo. Pues yo generalmente pongo todo no nulo como para empezar, pero pues habrán valores que pueden ser nulos y ya iremos conociendo cómo asignarlos. Por último, pues ya lo único que nos quedaría sería asignar nuestra primary key, que sería
nuestro ID de álbum. ID de álbum. Con esto cerramos. Con un punto de coma finalizamos. Algo quedó mal. Tenemos todo cerrado. Primero lo ejecutamos a ver qué nos dice. Dice que la sintaxis está mal. Pero yo lo veo bien. Ok, ya entendí qué fue lo que pasó. Esto es una tabla, no una base de datos. Ahora sí, ejecutamos, refrescamos y aquí está nuestra primera tabla con sus registros. Entonces tenemos que la tabla álbum, que tiene unas columnas. Esas columnas son el ID, el título, el número de canciones, el fecha de publicación y que tiene un index que es la primera key. Bueno, continuemos. Entonces ahora vamos a crear la tabla grupo y que esa va relacionada con nuestra tabla álbum. Entonces vamos a crear nuestra tabla. Entonces créate démosle aquí una vez el registro, crear tabla grupo relacionada con la tabla álbum foreign key. Ahora sí, empecemos a crear nuestra tabla. Table. Grupo y a ingresarle en sus valores. Entonces tenemos un ID de grupo, que va a ser un entero, null y auto incrementar. Además nos pide un ID de álbum. ¿Por qué el ID de álbum? Porque pues como en la primera tabla tenemos el ID de álbum y viaja a nuestra segunda tabla grupo como llave foránea, pues tenemos que dejarla acá para poder enlazarla al final como foreign key. Entonces esto va a ser un entero null. ¿Por qué solo la dejo en try no es null? Porque generalmente al crear tablas, si nosotros ponemos auto incremental a dos llaves dentro del mismo grupo de la tabla, no me va a dejar continuar o me va a mostrar un error. Entonces acá sería fecha de creación, que sería un date, y también sería no null, null. El componente que sería un varchar 80 null. Y aquí ya teniendo todos nuestros registros comenzamos a asignar, pues digamos que las cosas más importantes de nuestra tabla. En este caso sería nuestra primary key, que sería el ID de grupo,
Y por último nuestra foreign key, foreign key, que sería nuestro ID de álbum, y obviamente tenemos que traer la referencias de la tabla álbum. Tiene que quedar escrita tal cual como está la de arriba, si no nos va a generar error. Y nuevamente ponemos el ID de álbum. Aquí cerramos el espacio de arriba, cerramos con punto y coma y no nos marca ningún error, y ejecutamos sin problema, actualizamos, y pues aquí nos damos cuenta que ya está nuestra tabla grupo con sus columnas y su llave foránea que viene directamente viajando de nuestra primera tabla. Bueno, continuemos. Ahora vamos a crear la tabla canción. Entonces, creación de la tabla canción. Aquí lo que vamos a hacer es crear la tabla canción. Le asignamos sus atributos, que va a ser nuestro ID de la canción, que va a ser un entero, que va a ser not null y auto incremental. Ponemos la fecha de publicación, que también va a ser un date y va a ser no nulo. Ponemos nuestro título, que va a ser un varchar de 80, no nulo. Y por último le asignamos su primary key, que va a ser el ID de la canción. Cerramos, ejecutar. Y ejecutamos. Aquí donde yo decía que está así. Listo, creamos normal, creamos bien, tenemos nuestra tabla canción, verificamos sus columnas, su primary key, todo bien. Continuamos. Ahora vamos a hacer la relación entre nuestra tabla álbum y nuestra tabla canción. Entonces, nuevamente un comentario, creación de la tabla álbum canción, que tiene una relación de muchos a muchos. Entonces n a m. Entonces creamos la tabla, la vamos a llamar como dice el ejercicio. El ejercicio dice que esa tabla se llama contiene. Entonces contiene y le comenzamos a asignar sus atributos. Entonces, como es una tabla hija entre canción y la tabla álbum, pues obviamente va a tener solo el ID del álbum, y también va a tener el ID de canción. Entonces, ID de álbum, que es un entero, not null. Entonces ID canción
entero null. Y ahora establecemos las relaciones. Entonces decimos que es foreign key, entonces ID de álbum, cerramos, lo referenciamos del álbum, de la tabla álbum, y le volvemos a decir con qué está relacionado, que es con el ID de álbum. Algo me quedó mal acá, ya sé que me quedó mal acá. Listo, hagámosla del perezoso. Entonces acá simplemente es el ID de la canción, nos referenciamos de la tabla canción y sería el ID de la canción. Listo, cerramos y con esto ya quedaría completo nuestra tabla. Ejecutamos, todo salió bien, revisamos el que la tabla contiene, efectivamente tiene nuestros dos ID y las tiene como llaves foráneas también. Entonces por este lado que nos queda bien, continuamos. Nos faltan la tabla usuarios y la tabla registros. Bueno, continuemos con la tabla registros. Entonces vamos a relacionar registros. Usuarios. Entonces, vamos a continuar en orden. Creación de la tabla usuarios. Entonces, create table usuarios, que esto va a tener una fecha, nos va a decir que es un date, not null. Adicional va a tener una URL que va a ser un varchar en el paréntesis, URL varchar, yo a todo le pongo 80, null. Además va a tener un correo, también va a ser un varchar de 80, null. Y por último el ID del usuario, que es un entero, null. Podemos poner también que es autoincremental, e inclusive este puede ser unique, un registro único en esa tabla por ser un ID del usuario. Listo, continuamos, asignamos nuestra primary key, que va a ser el ID del usuario. Cerramos. Algo nos quedó mal. Este no puede ser único porque ya es autoincremental. Entonces creamos nuestra tabla, todo salió bien. Tenemos nuestra tabla de usuarios con sus columnas y su primary key. Continuamos. Entonces ahora vamos a relacionar la tabla canción
y usuarios. Entonces, relación tabla canción y usuarios. Esta también es muchos a muchos. Listo, creamos la tabla. Esta se va a llamar stream según lo que dice el ejercicio. Va a tener el ID de la canción, ID canción, es entero, no nulo. Va a tener el ID del usuario, ID su usuario, también es entero, no nulo. Va a tener la fecha, que este es un registro que nos pide como tal el ejercicio, porque no, o sea, es como un atributo más que nos pide el ejercicio porque no nos genera ninguna relación. Y por último vamos a relacionar. Entonces decimos que podemos relacionar de una vez desde acá. Relacionamos el ID de la canción y el ID del usuario, que sería, entonces nos tocaría escribirlo, ok, ID usuario, lo referenciamos, referencias de la tabla usuarios y ID usuario, aquí una coma, aquí una coma. Ya tenemos nuestras llaves foráneas, ya tenemos nuestras llaves primarias relacionadas en la tabla. Y aquí ya terminamos, cerramos, punto y coma, y creamos nuestra tabla. Listo, se creó sin ningún problema. Revisamos. Perfecto, la tabla de columnas con los dos ID, el atributo que le dimos adicional, el foreign GK, que son las llaves foráneas. Listo, continuemos. Vamos a hacer la tabla registrados, que es para hacer nuestra última relación. Entonces la tabla relación de tabla registrada. Bueno, a esta tabla pues yo le asigné obviamente un ID porque no lo tenía. Entonces al no tener el ID pues obviamente no nos dejaba hacer la relación. Create table registrado. Le añadimos los registros. Esto va a ser un entero, no, y un registro único. Cuota, que esto va a ser un decimal. Vamos a poner decimal 10,2. Y también lo anulo. Y fecha, que es un date, y no nulo. Listo, con esto cerramos, finalizamos nuestra tabla y la creamos. Listo. Por último vamos a hacer nuestra tabla
relación de los registros con los usuarios, con las canciones, perdón. Espérame, reviso exacto, canciones y registros. Entonces vamos a hacer la relación. Entonces, relación muchos a muchos de canciones y registrados. Entonces nuevamente aquí tenemos un create table y esta tabla la vamos a llamar descargas, según lo que dice el ejercicio. Descargas, y comenzamos a agregar los valores, que va a ser el ID registrado, que es entero o nulo y único, el valor único en la tabla. Vamos a poner el ID de la canción, es un entero, y auto increment, y vamos a poner dos valores adicionales que nos pide la tabla, que son la fecha y el número de veces descargadas. Entonces sería la fecha de descarga, que sería un date, not null, y el número de descarga, que sería un entero, not null. Por último, pues relacionamos. Entonces sería nuestra for in k, donde vamos a agregar el ID de canción, referenciado, references de la tabla canción, me reviso cómo se escribe porque de pronto un error de caligrafía me hace devolver canción. Listo. Canción y referenciamos el ID de registrado, referenciado de la tabla registrados, y ID registrado. Ok, ya con esto, acá estaría mal, cerramos, punto y coma, y todo bien. Creamos nuestra tabla, todo bien, valores ok, y aquí está nuestra tabla de descargas con sus columnas y sus dos llaves foráneas. Bueno, con esto ya terminaríamos nuestros valores del ejercicio con todas sus tablas creadas, sus llaves foráneas, con todas sus conexiones. Este sería nuestro fin del código del ejercicio. Ok, listo. Aquí ya tenemos nuestra base de datos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Aquí lo que podemos hacer es control C, control X más bien. Bueno, entonces para verificar que no todo nos quedó bien, pues yo creo que el siguiente paso puede ser
hacer la ingeniería inversa a esto. Reverse engineer, next, elegimos nuestra base de datos disquera. Dice que son 8 tablas, sí, efectivamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablas. Ejecutamos y aquí nos crea nuestras tablas. Siguiente y finalizar. Listo, aquí lo organizamos tal cual como tenemos nuestro ejercicio. Permítanme, lo pongo más pequeño para poder organizar. Entonces dice que primero es el álbum, ponemos así, canción, lo primero es el álbum, un álbum que contiene sus 2 llaves foráneas relacionado con canciones. Entonces acá también está relacionado con el grupo. Son las descargas que están relacionadas con el registro. Y tenemos nuestra base de datos IHA Stream, que está relacionado con los usuarios. Creo que aquí ya quedamos ok, todo está bien relacionado de acuerdo al ejercicio, no nos falta nada. Listo, perfecto. Aquí estaríamos ya con nuestra base de datos en su planeación por medio de MySQL. Bueno, para finalizar, después de mirar nuestro modelo entidad de relación, pues vamos a ver algunas funciones para poder comprender un poquito cómo se navega en nuestro gestor de base de datos. Por ejemplo, el show tables nos muestra todas las tablas que tenemos registradas en nuestra base de datos. También tenemos el select from cualquier tabla, puede ser álbum, que si lo ejecutamos nos va a dar los valores de esa base de datos. Pues obviamente en este momento están nulos, entonces pues como están nulos pues no nos va a mostrar nada. Entonces pues ¿qué vamos a hacer? Insertemos registros. Entonces insert into la tabla álbum, vamos a ingresar. Para ingresar registros, pues lo primero que tenemos que hacer es poner cada uno de los atributos que tenemos en nuestra tabla, porque en orden así también vamos a poner los registros. Entonces tenemos el ID del álbum, tenemos el título, tenemos el número de canciones, y tenemos la fecha de publicación. Listo. Ya con esto pues lo que vamos a hacer es ingresar los registros con el values y entre comillas vamos a ingresar cada registro. Entonces el ID del álbum pongámosle 19, el título pongámosle no sé, rock, el número de canciones pongámosle 10 y a la fecha de publicación recuerden que esto tiene que ser año, mes, día, si no nos va a generar un error. Entonces 2024 mes 03 día 20. Cerramos, ingresemos otro registro para no hacerlo tan largo. Entonces 23, esto va a ser
sé, pop 20 y 30 04, perdón, 20 24 04 30. Listo, con esto cerramos y insertamos nuestros valores. Acá nos dice que pues todo estuvo bien, que ingresaron los valores bien. Entonces nuevamente vamos a pedir que nos muestre select from album, la tabla álbum, ejecutamos y aquí ya están nuestros registros. Digamos que si yo quiero hacer este registro un poquito más condicional, le pongo el where, donde no sé, el número de canciones sea menor que 8. Ejecutamos y me muestra que no hay ningún registro porque todos son mayores que 8. Si le pongo mayor que 8, me va a mostrar todos los registros. ¿Qué más podemos hacer? Podemos borrar una tabla, drop table, borremos el ID del álbum. Ejecutamos, perdón, voy a borrar un atributo, es la tabla. Entonces borremos la tabla stream, ejecutamos, borramos la tabla stream en este momento y por último creemos una vista que fue la última clase que vimos. Entonces sería una vista de que vista álbum, pongámosle que necesitamos que seleccione el número de canciones y el título. ¿De dónde? Pues de la tabla álbum. Porque algo quedó mal. Número de canciones, título, no está bien. Me falta el as. Perdón por el ruido. Ejecutamos, actualizamos y ya aquí vamos a ver nuestra vista. Listo, donde vamos a ver el número de canciones y el título. Si lo quiero traer, pues simplemente le doy select from vista álbum, que es nuestra vista. From vista álbum, actualizamos, damos esto, ejecutamos y aquí tenemos nuestra vista álbum, donde nos muestra solo el número de canciones y el título. Eso sería todo para finalizar. Muchas gracias por todo y que tengan un excelente inicio de semana.